Es bastante curioso cómo estos dos tipos se parecen tanto y al mismo tiempo son tan diferentes, quiero decir, uno era una persona completamente normal, que a causa de los ataques nucleares a Japón proporcionados por Estados Unidos perdió a su familia y tuvo que vivir con ese rencor guardado, lo que eventualmente lo hizo descender a la locura, específicamente tras fusionarse con una botarga de Godzilla, quien se volvió su personaje insignia y en uno muy exitoso. Pero curiosamente a William le pasó al revés, él no se volvió loco cuando perdió a su familia, él ya era un hombre desquiciado y sin remedio, al punto que cuando encontró a Baby, quien tenía un problema psicológico inducido por el rechazo de Henry, no le pudo importar menos que Baby matara a Elizabeth, si eso la hacía más fácil de manipular para él. Por el contrario, donde más se parecen es que ambos usan sus botargas favoritas para llevar a cabo sus asesinatos, los cuales a su vez no terminan en ello, pues tras usar fluidos humanos, logran crear a otros como ellos, William inyectando remanente que es un resto que queda del cuerpo y alma al ser calentados a temperaturas extremas, y por otro lado el hombre inyectando su vómito de sangre hirviente radioactiva en otros actores dentro de botargas. Un científico que busca la inmortalidad dentro de su traje favorito, asesinando y manipulando a quien sea necesario, y creando animatrónicos vivientes en el proceso. Un actor que al fusionarse con su traje tras genuinamente encariñarse con él, e infectando a la mayor cantidad de botargas posibles, con un objetivo desconocido, pero si sus métodos son tan agresivos, no se puede esperar algo bueno. En cuanto a Springtrap, del amplio repertorio de versiones que existen, me decidí por utilizar al de la trilogía de novelas gráficas exclusivamente, sin tomar en cuenta las novelas originales, ya que ambos materiales son demasiado contradictorios entre ellos y para el power scaling, las novelas originales son demasiado ambiguas al no existir referencias visuales. Por parte de Goyi, será obviamente la versión canónica de Damen in the Suite, obviamente sin contar el corto porque aún no sale XD. Y bueno, podría seguir detallando más las similitudes y diferencias de ambos, ya que hay de sobra, pero la verdad es que no soy el tipo de persona que alarga sus vídeos, así que pasemos a lo relevante de una vez. Aunque no lo parezca a primera vista, Goyi es bastante fuerte, incluso desde que era un humano. Pues antes de ser uno con el traje ya podía manejar al mismo, con aparente normalidad, el cual pesaba 100 kilos. Posteriormente, en una hazaña que no suele ser muy tomada en cuenta, forcejea con el actor de Kong, lo derriba y finalmente lo somete en el agua, aunque el otro actor intentaba salir, hasta terminar por ahogarlo. Pero no sería lo mejor para el personaje. Pues lo vimos capaz de morder los trajes de sus compañeros con tal fuerza que estos simplemente morían, pero realmente me es difícil tomarme esto como una rotura de cráneo inmediata, ya que el proceso es todo menos corto. El primer caso fue el de Anguirus, caso donde tardó una cantidad de segundos relativamente elevada, pues se menciona explícitamente que mientras los dientes se estaban clavando y la cabeza del actor sangraba, también estaba gritando por ayuda al equipo, hasta que después dejó de moverse. Por lo que sí estaba dañando el cráneo, pero realmente no de gran manera, pues en sí le tomó mucho lograrlo. Por lo que no escalaría ni de chiste a romper un cráneo por completo, pero creo que escalarlo de romper un hueso débil es lo más adecuado. Las costillas, en un cuarto de los casos, si son sometidas a 3300 newtons, ceden y se terminan por fracturar, nivel que no veo mal escalar para el hombre de momento, dado el contexto. Que por cierto, es equivalente a 336 kilos y medio, un nivel que ya estaría calificándolo como un humano máximo. Una década después se mantuvo evolucionando, aumentando de tamaño como fuerza. Aunque aún le costaba romper cráneos al parecer, pues en su nuevo intento por hacer con la actriz en la larva de Mothra lo que hizo con el actor de Anguirus, nuevamente le tomó algo de tiempo, pues les dio tiempo a los padres de la chica de intentar ayudarla y correr a ellos. Aunque aquí podríamos argumentar que es culpa del traje, pues a diferencia del anterior, que no lo tomé en cuenta porque considerando que se mueve con el movimiento de una cabeza, el cuello no debería ser tan rígido y por ende no daría dificultades adicionales a la hazaña. En este caso es probable que sí sea así, pues el traje era muy grueso y se resalta a la vista, pero bueno, a su vez es raro, ya que no debe poder morderle la cabeza a la actriz sin dejar roto el traje, así que no tiene sentido la escena como tal. Pero igual, no hay pruebas de que pueda romper un cráneo en condiciones y creo que lo mejor es simplemente comparar su fuerza a la necesaria para romper el hueso individual que más fuerza requiere para ceder, el fémur, cuya rotura necesita de 4000 newtons, unos 408 kilos, dado su evolución constante y aumento de masa como altura durante 10 años.
Lo que sigue dentro de la categoría del humano máximo, y realmente a falta de alguna otra cosa concreta para el apartado, sería su límite, ya que más allá de eso, normalmente tenemos cosas menos impresionantes, como que vuelve a hacer lo mismo, pero con uno de los brazos de Ghidorah. Y solo para aclarar, hay gente hispana que interpreta que el hombre descuartizó algo similar a los padres de la actriz, lo que muy probablemente ni siquiera sea así, pues la palabra utilizada en la historia es mold, que se usa más para describir maltrato, en otros contextos también describe herir, atacar, golpear, vapulear y magullar, siendo todo sinónimo de simplemente causar daños, en medidas más o menos brutales, según el contexto, y en este caso obviamente mortales. Que si bien, también se le puede usar a la palabra como sinónimo de destrozar y de aniquilar, que básicamente describen una destrucción. Estamos hablando de los significados poco comunes, compitiendo con 5 que además son más frecuentes al ser mayores en cantidad, por ende en uso, así que por muy tentador que sea, no es honesto tomarlo como un descuartizamiento o algo así. Por lo que el personaje se quedaría en unos consistentes 408 kilos, un buen nivel para tener solamente 5 hazañas. En el caso de la potencia física y resistencia, sería capaz de soportar su energía cinética, la cual considerando que es un japonés dentro de un traje de 100 kilos, sería de 162 kilos y medio, peso que aumenta conforme sube su tamaño también, pues con el aumento de volumen basado en su aumento de dimensiones, el monstruo pesaría 289 kilos y medio, lo que con la velocidad que narraré posteriormente, da una energía de 649.938 julios, un nivel muro. Algo que estoy seguro que podemos tomar en cuenta para su resistencia y potencia, pues su traje, que a su vez se volvió parte de su cuerpo, es bastante resistente por sí solo, ya que cuando el actor se fusionó con él no fue un proceso progresivo ni discreto, literalmente el cuerpo del hombre explotó dentro. Lo que llevó a que alguien le pregunte al autor si la potencia de la explosión fue comparable con la potencia de una granada y respuesta fue positiva. Una granada de fragmentación llega a tener hasta 184 gramos de composición B, que es un compuesto explosivo con mayor densidad de energía al explotar que el propio TNT. Específicamente es 1.32 veces más potente, por lo que 184 gramos de B equivalen a 242.88 gramos de TNT. Lo que son básicamente 1.016.210 julios, lo que le basta al personaje para ser de nivel muro sin problema alguno en ambos apartados. Por lo que en potencia se quedaría en 649 kilojulios y en resistencia en 1162 kilojulios, niveles que realmente no son para nada malos. Aunque también hay que especificar dos cosas importantes. La primera es que pese a su resistencia sea de nivel muro, es bastante vulnerable al daño perforante, pues una bala de escopeta le dejó sin la cabeza por unos momentos. Y de igual manera, saliendo de la potencia física y pasando a la potencia de sus hacks, su vómito le daría una gran ventaja, pues no solo el autor declaró que es capaz de derretir materiales como el ácido, sino que realmente al ser un vómito de sangre radioactiva con propiedades puramente corrosivas, su daño ignora completamente la resistencia del rival, pues el ácido debilita al material mientras separa los electrones, lo que lleva a que en sí no sea escalable a por ejemplo, el agujero que causó la primera vez que vomitó el ácido, ya que en sí el proceso de corrosión no tiene nada que ver con potencia, es más bien un proceso de descomposición. Lo cual más que ser una desventaja, como muchos lo verían, es más bien una ventaja, pues no contar una potencia pero sí una forma de daño que ignora la resistencia, supone tener una forma de dañar a quien sea, mientras no sea inmune a dichas sustancias. Y como dato, según el autor, el agujero que dejó el vómito es de 5/4 de pie de ancho y 3 pulgadas de profundidad. En nuestro sistema, 38.1 centímetros y 7.62 centímetros respectivamente. Básicamente, un volumen cilíndrico de 36.340.69 centímetros cúbicos. Mientras que la densidad de la sangre es de 1060 kilos por metro cúbico. Por lo que, de alguna manera, el hombre es capaz de vomitar 38 kilos y medio de sangre, lo que nos da la idea de que no solo es mortal por su efecto, también lo será por la cantidad, y esto es así, pues literalmente el agujero que quedó está lleno de líquido, que debe ser la propia sangre. La velocidad honestamente es un apartado lleno de hazañas de relleno e incalculables a falta de muchos datos, pero justamente por ello ni siquiera les daré mención.
Pues en sí lo más importante es que el autor mencionó que sería tan rápido como un automóvil actual a la hora de correr, lo que es bastante bueno a decir verdad, pues los autos básicos es común que pasen los 240 km por hora, velocidad a la que debería escalar el hombre. Básicamente 66.6 metros por segundo, una velocidad subsónica que a decir verdad es bastante sorprendente, pero me lo esperaba de un tipo que literalmente es un Godzilla en miniatura. Continuando con la durabilidad, incluso desde que era humano ya era bastante destacable. Ya que estuvo días metido en una botarga de 100 kilos a 60 grados por mero gusto, negándose a quitarse el traje. Más adelante, al ya estar fusionado con el traje, intentaron quitárselo, prácticamente desgarrando su cuerpo, incluso quitándole las crestas, así que esto también sería una hazaña bastante buena, aunque pasando de esto y otras pequeñeces. Nuevamente, cuando era humano, su cuerpo explotó con la potencia de una granada, y realmente esto no fue capaz de matarlo, de hecho, solo fue el comienzo de sus cambios, ya que posteriormente empezó a vivir procesos dolorosos como que sus huesos y músculos se empiecen a mover, cambiar su forma, extenderse, etc., algo que de por sí se menciona que es un proceso doloroso, por si no era evidente. Obviamente desde que su cuerpo explotó y sobrevivió ya sabemos que tiene un nivel sobrehumano, que se reconfirma con el hecho que le volaron medio cuerpo y sobrevivió, para momentos después iniciar un breve proceso de regeneración. Pasando a los hacks, realmente son un tema bastante interesante, pues literalmente lo vimos pasar de ser un humano estándar a desarrollar múltiples habilidades inhumanas. Empecemos por la inmortalidad tipo 2, le puedes volar la mitad del cuerpo con un arma y el tipo volverá con toda la intención de matarte y sin daño alguno, o incluso sobrevive a explotar antes de fusionarse con el traje. Manipulación de la temperatura, de la radiación, del ácido y de las toxinas y manipulación corporal, ya que su vómito es literalmente sangre hirviendo con propiedades corrosivas, aroma tóxico y deja una radiación que con el tiempo se extiende cada vez más y afecta lógicamente todo lo que esté a su paso. La manipulación corporal se debe a que lógicamente no podemos acumular nuestra sangre y demás fluidos dentro del estómago y sacarlos por la boca a voluntad. De hecho, su manipulación corporal también es externa, ya que si alguien se le queda viendo comienza a alterar la estructura de su cara y después vuelve a su forma común. Regeneración, después de perder medio cuerpo, simplemente volvió a tenerlo. Evolución reactiva, no deja de mutar nunca. Corrupción y manipulación biológica, al morder a otras botargas libera algo del vómito de fluidos en ellas, llevando a que a las personas que están dentro les pase lo mismo que al hombre, con la diferencia que ellos son incapaces de mantener conciencia humana, cosa que Goyi sí tiene, pues se les trata como animales a los cuales se les enseñan trucos para poder actuar. De hecho su manipulación biológica es tan impresionante, que la chica del traje de larva de Mothra, literalmente se volvió un capullo. Contaría también con resistencia a la electricidad, pues lo atacaban con tasers. Al ser radioactivo, es evidente que cuenta con manipulación de las enfermedades, además de lo que se mencionó anteriormente. Técnicamente tiene una capacidad telépata, pero realmente solo parece funcionar con los que tiene infectados. Cuenta con armamento corporal, sus dientes y garras son completamente funcionales, de hecho usa justamente su boca para penetrar en los trajes de sus compañeros y romperles el cráneo, para posteriormente vomitar en los orificios causados. Sentidos mejorados, específicamente tiene visión nocturna, así que puede ver en la oscuridad sin problemas, como de hecho se ha mostrado en escenas donde ataca tras apagar las luces. Manipulación de la luz limitada, sus ojos emanan luz. La resistencia al dolor del tipo también es impresionante, literalmente explotó y después sus órganos y huesos se alteraron en un proceso de mutación que evidentemente siente. Empezando por la fuerza, aunque literalmente solo es un señor con una botarga puesta, no sería alguien para menospreciar. Pues, de entrada, personajes como John, que no es más que un simple humano, se ven capaces de desmantelar a un Twisted sin problema, y hablamos de esqueletos metálicos, aunque claramente hueco y sin mucho espesor, pero es un buen punto de partida. También debería ser similar a los animatrónicos clásicos, capaces de también desmantelar a los Twisted de maneras más brutales a la vista. Pero volviendo a los protagonistas, muy arriba de John estaría Charlotte, quien se ha mostrado capaz de levantar una gran roca en la pelea contra el propio Springtrap.
O incluso es capaz de levantar una losa de metal, la cual calculando su peso, le terminaría por dar una fuerza de 786 kilos y medio, una fuerza que basta para superar los límites humanos, algo que tiene sentido si consideramos que la chica es un android realmente. Pero claro, el motivo de escalarlos va más allá de solo decirlo, pues de entrada, entre personajes como John y Carlton, no debe existir gran diferencia al ser dos tipos con prácticamente la misma edad y ningún entrenamiento, y William fácilmente sometió al segundo. Ni hablar de que es capaz de someter a Charlie sin que pueda hacer nada en el ámbito del forcejeo, recurriendo a aprovechar los descuidos de William para golpearlo en los otros animatrónicos o causarle la falla Springlocken en los ojos de plata. Pero de otra forma dudo que la protagonista se pueda soltar del villano principal, por lo que considerando que a Charlie solo la separan 13 kilos y medio de los 800 kilos y dado que William parece ser superior, no veo problema en darle a él ese pequeño redondeo, quedando en un nivel de clase 1, 800 kilogramos de fuerza. La potencia tampoco se queda atrás, de hecho es su mejor apartado, ya que tenemos hazañas bastante buenas divididas a lo largo de las 3 novelas gráficas. Por ejemplo, y como algo bajo, Mangel con solo pasar es capaz de romper un tobogán, un carrito de comida o demás. Clay con un mazo y de varios intentos se bajó una pared de concreto. Por el lado de los Twisted, que son una basura en la escala del verso, Twisted Freddy rompió una pared, donde básicamente, calculando el tamaño que debería tener el agujero, su espesor y revisado su forma, me fue fácil determinar un volumen de 1.254.523.8 centímetros cúbicos, que multiplicados por la resistencia de la piedra, concluyen dando poco más de 10 millones de julios, un nivel muro, específicamente en los puntos medios de la categoría. Y finalmente, tendríamos de vuelta al animatrónico más irrelevante de los libros, pues solo sirve para una persecución, se le escaparon fácil y no vuelve a aparecer, Mangel, que directamente en una ocasión redujo un techo a polvo y unas cuantas rocas de concreto. Ya les había explicado esto en vídeos anteriores, la compresión máxima es cuando una presión se transmite a un material, pero esta es tan alta que lo reduce al mínimo tamaño posible que el material en cuestión puede tener, quedando perfecto aquí, considerando que el concreto se redujo a polvo en su gran mayoría. Usando de referencia a la propia animatrónico con apoyo en otro cálculo sobre el tamaño de la cabeza de Jessica, pude determinar que el agujero, si simulamos que es un rombo, ya que lo parece, tendría un volumen de poco 1.114.398.79 centímetros cúbicos, que al multiplicarlos por la resistencia a la compresión del concreto, estarían dejando a Mangel en nada más y nada menos que en 44.575.851.41 julios, que pasándolo a toneladas de TNT, básicamente nos deja en 0.01, más que suficiente para alcanzar el nivel de edificio pequeño. Ahora bien, William no tendría motivos para ser superior a la versión Toy de Foxy, de hecho debe ser inferior, pero la verdad es imposible determinar una diferencia, así que solo argumentemos un downscaling. Y de hecho, si hemos visto como los animatrónicos son bastante fáciles de si bien no igualar, si ser controlables al menos, por mucho que los humanos corran de ellos. John por ejemplo pudo detenerlos saltando contra ellos o con patadas voladoras. Charlie por su parte también puede detener a Twisted Freddy o atacar a Springtrap físicamente y hacerle un buen daño. De hecho, John se ha visto capaz de dañar al propio William, aunque sin el traje. En resistencia, la cosa no cambia nada realmente, y William se mantiene exactamente igual, tanto como todos los demás, así que puedo concluir con que William quedaría en un nivel de edificio pequeño de 0.01 toneladas de TNT. Su durabilidad es bastante simple, estaríamos hablando de un sobrehumano. Pues el tipo ya había aguantado las fallas Springlock anteriormente, que básicamente consiste en ganchos y resortes atravesando todo su cuerpo, como él mismo lo mostró con sus cicatrices. Cosa que de hecho pasó también en escena, pero el desangramiento no fue suficiente para matarlo antes y menos lo fue en los ojos de plata. Después volvió y de hecho nos trajo otra hazaña, que fue ser atravesado en una gran sección del torso por una roca, tras y posterior de ser atacado por Charlie, lo que ni siquiera le importó.
Y no es lo único, ya que ese mismo día recibió unos cuantos disparos. Y si bien, no es un zombie, pues aún se le considera un humano, incluso tras quitarse el traje y ponerse prótesis robóticas, sí que tiene para soportar cosas que ningún humano podría soportar, como las propias fallas Springlock, que son un método de asesinato que William usa prácticamente siempre, o el gran agujero que le dejó la roca, sumado a las balas y salir huyendo. También sabemos que de alguna manera, el traje le causó tanto daño al ser removido, que caminar ya no le era cómodo y bueno, ya lo mencioné, necesitó prótesis de metal, así que debió perder secciones completas. Aunque claro, por muy sobrehumano que sea, irónicamente aún es humano y eventualmente puede morir con daño penetrante. La velocidad honestamente no es el apartado para esta versión de Five Nights at Freddy's, pues es de las cronologías más lentas que te vas a encontrar. John, por ejemplo, saltó para evitar ser golpeado por el auto de Jessica, que puede sonar a mucho, pero realmente no parece serlo, ya que el auto se estacionó sin problema apenas llegó a donde estaba John, lo que significa que de por sí estaba manejando a poca velocidad por la rápida desaceleración, incluso si la distancia entre el auto y John no era mucha realmente, y mientras el auto, que de por sí va lento, se movía a algunos metros bajando la velocidad, el salto del chico es un movimiento de centímetros y pues, dadas las circunstancias, no va a dar mucho realmente. Y bueno, si queremos llegar al nivel del verso, tenemos que ver las hazañas de Baby, entre las que se destaca atacar a Clay sin que éste sea capaz de reaccionar. Clay es un atleta, al ser el jefe de los policías en el pueblo, por lo que su reacción debería ser de 0.12 segundos, pues debería tener la capacidad de reaccionar a su propia velocidad, que es de 7.7 metros por segundo, por lo que tarda 0.12 segundos en recorrer un metro. Pero bueno, calculando la distancia que Baby debió moverse en el panel y ese tiempo, dejaría a la androide en 14 metros por segundo, lo que la dejaría en un nivel sobrehumano. Springtrap estaría haciendo downscaling de ello al menos, pero no debería ser capaz de superarla, pero bueno, ya no me queda más que decir. El apartado es realmente corto, ya que si bien hay hazañas, pocas son las que se pueden valorizar, pero aún así, Springtrap termina quedando en un nivel sobrehumano bastante básico. Al igual que en velocidad, este Springtrap no tiene mucho que les pueda decir en hacks, pero al menos unas cuantas cosas sí se pueden sacar. Primeramente, influencia social, niños son fácilmente manipulados por William, e incluso si alguien como Carlton intenta advertirles, simplemente no les va a importar. Similarmente, cuenta con manipulación tecnológica, pues cuando un animatrónico no tiene un alma dentro y se le trae a la vida con solo remanente, estos están sometidos totalmente a la voluntad de William, caso de los Twister, Mangle, Funtime Freddy, Funtime Foxy, los Balloon Boys y los payasos. Otra habilidad que tiene son la inmortalidad tipo 2, que le permite soportar heridas que el humano normal no podría, que ya sabemos de qué cosas hablamos, lo mismo de la durabilidad. Y finalmente una habilidad peligrosa, pero al mismo tiempo, una que William no explota tan bien y solo se limita a usarla para confundir y asustar un momento. La manipulación de la percepción, hablamos de una habilidad bastante buena, ya que no solo sirve para cambiar su apariencia, también le sirve para alterar absolutamente todo lo que esté a su alrededor y su rango es bastante grande, además de que también manipula el sonido mientras usa la habilidad, siendo que si lo pensamos, no es una habilidad mala, únicamente a William no le importa lo suficiente el hecho de aprovecharla, salvo que crea que es necesaria. Y finalizando con el armamento, en términos generales no le importa usar armas, más allá de su tecnología para alterar la percepción, pero tendría acceso a un cuchillo que utilizó una sola vez y a piezas de trajes Springlock que también solo ha usado por sí mismo una vez, por lo que ambas cosas son demasiado situacionales. Y por fin llegamos a la recta final de este video, la cual consiste en determinar quién de los dos saldría victorioso en una pelea. Empezando por la fuerza, la diferencia es notoria, pues alguien que con suerte afecta cráneos con dificultades de segundos, no se va a comparar con alguien que supera a una androide capaz de levantar una losa de metal que pesa casi 800 kilos, siendo prácticamente Springtrap el doble de fuerte que su rival, por lo que a la hora de forcejear Springtrap no tendrá ningún problema para liberarse de su rival, en cambio Goyi bajo ninguna circunstancia podrá hacer lo mismo, de hecho con la fuerza de Springtrap, si Goyi quisiera morderlo,
Al conejo no se le dificultaría con sus propias manos evitar que el mutante pueda siquiera cerrar la boca y podría incluso hacerle daño a Goyi en el proceso. Continuando con la potencia y resistencia, la cosa es como 100 veces peor para Goyi. De entrada, su mejor ataque posible es una embestida a máxima velocidad, algo de más de 600 kilojulios, que no es poco, pero la resistencia de su rival es de más de 44.000 kilojulios, por lo que dañarlo así es directamente imposible. La diferencia es de más de 70 veces, y en resistencia tampoco es que la cosa mejore mucho para el japonés, porque su resistencia por más que escale a una granada, la diferencia entre eso y la pulverización del techo es de más de 40 veces, por lo que cualquier ataque físico de Goyi será inútil y por el contrario, cualquier ataque de Springtrap le va a destrozar partes del cuerpo a Goyi, humillante si me lo preguntan. En durabilidad la cosa cambia drásticamente, porque si bien William es bastante bueno tolerando el dolor y soportando el perder sangre como si no fuera gran cosa, su rival directamente puede quedarse sin medio cuerpo y no sería suficiente para derrotarlo realmente, mientras William por su parte, no ha demostrado algo de tal magnitud, así que en esto sí juega con desventaja. Y la velocidad también sería algo similar, ya que la mejor hazaña en las 3 novelas apenas es de poco más de 13 metros por segundo, 14 con redondeo, mientras Godzilla queda en 66 metros por segundo, 67 con redondeo, así que Goyi se lleva una ventaja nuevamente. En armas, ya sabemos que los dos no van a usar realmente, y digo, aunque Springtrap quiera, el cuchillo no sirve de mucho si lo poco que dañe a Goyi con el de va a curar al segundo, y Goyi ni siquiera cabe en un Springlock. Y finalmente los hacks, donde por muchas o pocas cosas que tengan, solo 2 cosas resaltan realmente para una pelea como esta. Para Springtrap es la capacidad de alterar el entorno del lugar, aunque es una habilidad limitada y que usa más como distracción, siendo quienes más lo usan para matar, sus creaciones, los Twisted específicamente, William se limita a la distracción, confusión y manipulación. Y por el lado del hombre, creo que es evidente que el vómito es lo que más importa en él. De entrada es sangre hirviente y corrosiva, lo que es un método de ataque bastante eficiente, pero no se limita a ello, pues también es radiactivo y además si Goyi lo desea, al que tenga contacto con él lo puede volver similar a él y termina por controlarlo, simplemente, un método de ataque realmente efectivo y con muchos usos, lo que innegablemente es mucho mejor que intentar confundir a alguien cambiando el entorno. Pero bueno, ya con la comparativa concluida, creo que tenemos al ganador más que claro. Springtrap. No tiene ninguna oportunidad. Si bien, es bastante superior en potencia, fuerza y resistencia, de nada le sirve si cualquier daño que le haga a la lagartija será soportado, ya que ha aguantado que se destruya la parte superior de su cuerpo, donde de hecho se destruyeron órganos como el cerebro y corazón, así que realmente Springtrap tendrá una ventaja gigantesca en esos 3 apartados, pero ninguno sirve de nada. La velocidad de Goyi es muy superior, tanto que realmente les pregunto, ¿Springtrap podría siquiera atacarlo? Obviamente no, y eso como tal no sería una gran desventaja, de no ser porque Goyi se puede mantener esquivando a Springtrap por todo el tiempo que sea necesario y nunca se va a cansar, por lo que un momento de ventaja como tal Springtrap no podrá sacar. Pero Goyi tampoco puede dañar a Springtrap, así que de momento parece una pelea inconcluyente, donde ganar sería imposible para cualquiera. Hasta que te acuerdas que el hombre es capaz de vomitar 38 kilos y medio de un líquido corrosivo tan rápidamente que Springtrap no podrá evadirlo, teniendo el horrible destino de vivir una muerte de las más dolorosas que podemos imaginar, bañado en un ácido tan fuerte, que lo único que va a quedar en un cráter donde antes estaba William. Y sí, soy consciente que reunir los fluidos para el vómito tarda unos segundos, pero al momento de atacar, William no va a entender qué quiere hacer el monstruo y cuando se dé cuenta, los casi 70 metros por segundo de Goyi ya condenaron a Springtrap. Así que no tengo más que decir, el ganador de este enfrentamiento sin ninguna dificultad real sería el hombre, o como le gusta ser llamado, Goyi.